Muy buenas amigos, soy Alejandro Talavera de Ilustración Talavera. En este tutorial de hoy vamos a dedicarlo a una introducción básica de la interfaz de la aplicación Adobe Photoshop, en este caso la CC. Todos conocemos este programa que es muy usado no solo en la manipulación de imágenes, sino por supuesto en la ilustración, en el dibujo y en el cómic, porque nos permite un abanico de herramientas enorme, alucinante, y que en muchos casos, en el caso de ser un ilustrador, muchas de las herramientas no vamos a usarlas, y en el caso de un editor de fotografía, pues otras no las va a usar. Pero estando ahí, necesitamos optimizar el espacio de trabajo lo más posible. Y eso es una de las características buenas que tiene este programa. Bueno, en realidad la mayoría de los programas ya lo tienen, pero Photoshop nos permite optimizar nuestra interfaz a nuestro gusto, como es mi caso, como la tengo yo puesta. Como veis, ya está aquí abierta la aplicación y la ventana principal tenemos la barra de arriba donde van todas las cualidades de las características de cada herramienta que podamos seleccionar aquí. Por ejemplo, el lazo, la selección cuadricular, el pincel, la goma de borrar. Aquí vamos a ver las características que tiene. Pues si le queremos dar transparencia, el tamaño y el pincel, si le queremos dar dinamismo a la forma. En fin, cualquier tipo de herramienta va a tener ahí sus características. Y en este lado yo aquí tengo, como soy zurdo, me viene mejor colocar estas capas aquí y estas herramientas de canales, de trazo, incluso de color en el lado izquierdo. Y yo las tengo ocultadas porque lo normal es que las tengas aquí abiertas. Bien, pero como yo trabajo con una Wacom Cintiq de 12, la verdad es que la pantalla es muy pequeña y entonces necesito optimizar el espacio lo más posible, porque si no me quedo sin espacio de trabajo y la verdad es que se hace bastante incómodo trabajar demasiado pequeño. Pero bueno, los presupuestos no están como para meterse en una grande que te vale muchísimo dinero. Así que yo tengo puesto aquí para que nada más que necesite, en el momento que necesite acceder a una de las herramientas, pues selecciono, tengo aquí mis capas y trabajo con ellas y las oculto. Además, en cuanto a optimización de espacio, Photoshop tiene una cosa que a mí me encanta, que es con el botón F. Bueno, ahora no porque no tenemos ningún documento abierto. Vamos a empezar por partes. Vamos a abrir un documento. Bien, como veis, yo uso plataforma Macintosh. Entonces todos los programas en Mac tienen sus herramientas, las tienen en esta barra de arriba. Los que uséis plataforma Windows, pues probablemente me parece que la herramienta las tiene en la misma ventana de la aplicación. Entonces nos vamos a archivo nuevo o comando N. A mí me gusta mucho usar los comandos porque te agiliza muchísimo el trabajo. Además, los que conocéis las Wacom Cintiq sabéis que a los lados tienen sus teclas de acceso rápido, que yo las tengo configuradas para que nada más que tenga que dar a la que quiero, la selecciono y no tengo que estar moviendo la mano de la pluma para ir de un sitio a otro. Abrimos nuevo documento y nos sale la ventana perdón, de crear nuevo documento. Tenemos el nombre, no hace falta que le demos un nombre ahora, nos lo pedirá cuando lo vayamos a grabar por primera vez. Si no le hemos dado un nombre, pues nos pedirá nombre y ubicación y se lo daremos. Predefinir el tamaño. Bueno, yo lo tengo a medida porque yo tengo seleccionado este, que lo tengo como estándar porque es con el que suelo trabajar, que es un formato A4, DIN A4, pero podemos elegir otros. Por ejemplo, papel internacional, pues tenemos aquí los DINAs de distintos tamaños. Tenemos aquí las medidas, que la podemos tener en milímetros, en centímetros, en pulgadas o en píxeles. En píxeles está muy bien usarlas, yo las uso cuando voy a trabajar una imagen que sé que va a ser usada básicamente en la web. Entonces el formato de píxeles me parece un formato mucho más preciso para calcular los tamaños de la web, porque la verdad es que porque los monitores se mueven por píxeles, no se mueven por centímetros ni milímetros. Entonces es una forma para mí más precisa de calcular los tamaños. Pero si lo que voy a hacer es una ilustración, pues para imprimir fundamentalmente en milímetros o centímetros, porque el formato DIN A4 o DIN A3 todos sabemos cómo es y nos es mucho más cómodo. En esta ventana de resolución aquí nos va a dar la calidad en cuanto a profundidad de píxeles que va a tener la imagen.
Cuando trabajamos en ilustración y queremos que sea una ilustración fundamentalmente para reproducir, como mínimo tiene que ser a 300 píxeles. Podemos ponerla a 72 píxeles si lo que queremos es subirla a la web y no necesitamos una calidad muy grande, pues a 72. Pero si es para trabajar tradicionalmente la ilustración, como mínimo a 300. Después tenemos el modo de color, si lo queremos en luces o en tintas, bien que es RGB o CMYK respectivamente. Si vamos a imprimir la imagen, lo suyo es que trabajemos en el modo CMYK, que CMYK significa cian, magenta, amarillo y negro. Cian, magenta, yellow and... Acá no sé por qué dice en black, bueno, supongo que es una estandarización que se hizo. Entonces, estos son los colores, las tintas que se trabajan en la impresión, que no es lo mismo que las luces del rojo, verde y azul. Eso ya quizás en un tutorial lo explique la diferencia entre luces y tintas. El CMYK nos va a dar mucha más fiabilidad en cuanto a los colores, porque van a ser los colores que se van a imprimir. Entonces, si tenemos incluso que manipular canales de colores para la imagen, que bueno, en ilustración no se usan mucho, pero en fotografía sí se usan bastante, pues es mucho más preciso usar el CMYK que no usar el RGB. Bien. La profundidad de bits, pues con que sea 816 es suficiente. El fondo del lienzo, que por defecto te viene blanco, pero uno puede que sea transparente o puede elegir otro color. Color de fondo, pues si yo tengo aquí el blanco, de blanco, si tengo este, por ejemplo un gris, si queremos un gris, pues este de aquí. El perfil de color es el espacio en el que va a trabajar el programa, que se va a ver visto afectado pues, a la hora de reproducir sobre todo los colores en el monitor. En este caso, que es un formato CMYK, pues usa el CMYK Japan Color, pero aquí tenemos un montón de perfiles que podemos usar. Cuando se trata de RGB, por defecto Adobe nos pone Adobe RGB. Yo en mi caso, además, el perfil de color de los monitores míos los tengo puestos en Adobe RGB, porque la Wacom Cintiq tiene un perfil propio y luego yo tengo otro monitor IPS LG que tiene su propio perfil y la diferencia de colores se nota bastante. Entonces, eh, me gusta tener los mismos perfiles en los distintos monitores, en este caso Adobe RGB, porque es el perfil que usa por defecto Adobe Photoshop para intentar conseguir un estándar de reproducción de color lo más fiable posible. Porque además, si yo trabajo con un monitor a un perfil y Adobe Photoshop trabaja a otro perfil, cada vez que quiera abrir el archivo en Adobe Photoshop me va a decir que si quiero mantener o no ese perfil y darle uno nuevo. Entonces es un poco lioso y yo prefiero hacerlo así. Y sobre todo para que me dé la mayor fiabilidad posible en cuanto a los colores. Porque un problema que tiene la ilustración digital es que depende mucho del monitor en el que se esté reproduciendo esa imagen. No se ve igual los colores en este monitor que en el monitor que tenga un amigo nuestro en su casa o el que tenga una oficina en una imprenta. Entonces es importante intentar tener bien calibrados los monitores y estandarizar lo más posible, porque tú puedes estar trabajando en la ilustración en tu casa tan estupendamente con unos colores que te encantan y cuando mandas a reproducir de repente te das cuenta de que los tonos no son los mismos o no se parecen casi en absoluto. Pues eso es probablemente porque tu monitor no está bien calibrado o el otro monitor no está bien calibrado o simplemente que no todos los monitores son iguales. Entonces, esto es una cosa que el ilustrador digital tiene que tener siempre en cuenta, ¿vale? Que no es cuando uno pinta en tradicional, lo que se queda en el lienzo o en el papel es lo que vemos todo el mundo. Puede influir un poco más dependiendo de la luz que le dé o de cómo uno perciba un tono u otro, pero sabemos que eso está ahí y no va a cambiar. Pero en el digital sí, cambiará en función del monitor en el que se reproduzca la imagen. Bueno, le damos a OK y ya tenemos nuestro documento. Bien, aquí tenemos nuestra pestaña de documento. Esta pestaña la podemos hacer aquí, la podemos hacer flotante si queremos. Hay gente que le gusta trabajarlas así. A mí me gusta trabajarlas integradas. Abajo tenemos lo que ocupa el documento, que conforme vayamos trabajando en él y creando capas, pues irá aumentando su tamaño. Y aquí tenemos el zoom que tiene, que si yo le iba dando zoom, pues veis, aumenta o disminuye.
Lo que os decía de la herramienta que tiene Photoshop, la posibilidad de cambiar la pantalla completa con la tecla F, ¿veis? Puedo ir ocultando ciertas partes de herramientas que a lo mejor no voy a usar en pos de ganar espacio en el monitor. Os lo digo otra vez, directamente lo único que me muestra es el lienzo. Aquí si le damos a tabulador nos saca las ventanas. Bien. Bien, pues podemos ir empezando, como ya he comentado, con las ventanas de arriba, por ejemplo, ¿no? Que desde aquí vamos a acceder a todas las herramientas que tiene el programa. Pero todas las herramientas, además, la interfaz gráfica nos va a permitir tenerlas aquí. Como yo en mi caso las tengo optimizadas para mi forma de trabajar y las tengo aquí. Eso aquí en espacio de trabajo, en ventanas, podemos elegir los presets que vienen por defecto, pero nosotros podemos cambiarlas a nuestro gusto. En Photoshop, en este caso aquí tenemos preferencias, que nos vienen las generales, que es la interfaz, sincronización, administración de archivos. Bien, estas son la configuración del propio programa. En archivo, como en la mayoría de los programas, aquí en esta ventana pues tenemos las opciones de crear archivos nuevos, abrir recientes, cerrar, guardar como, exportar, imprimir. En edición vamos a encontrar todas las herramientas que son los pasos atrás, pasos adelante, cortar, copiar, rellenar de forma... Aquí, por ejemplo, es donde encontramos las transformaciones de las selecciones. Bien, si yo selecciono esto, es en edición donde vamos a poder crear las transformaciones en escalar. Pues aquí si yo quiero hacerlo de una manera o de otra, bien, las tenemos en edición. Igual a lo mejor personas podrían interpretar lo que está en imagen o en capa, no, en edición. Damos a que sí y ahí está. Imagen, pues aquí donde tenemos los modos, que es lo que he explicado al principio de la creación del documento. Color que sea CMYK, porque aquí si nos vamos a canales tenemos este perfil que es un perfil RGB. Pero si yo lo doy a CMYK, aquí los tenemos, cian, magenta, amarillo y negro. Bien. Luego tenemos los ajustes. Aquí es donde entra una de las características más potentes que tiene Photoshop y que es lo que le hace el estándar de la industria en cuanto a manipulación de imágenes, y es la posibilidad de contrastar la imagen, modificar los niveles de luces y sombras, incluso cambiar el color de una selección. Si yo aquí lo pintamos, por ejemplo, de este color, y luego vamos a ajustes, tono, saturación, aquí por ejemplo podemos cambiar el color, ¿veis? Incluso podemos colorearlo del color que nos guste más. Este por ejemplo, trabajamos con la saturación, que es la intensidad del tono, la luminosidad. Bien, aquí está. Luego tenemos los filtros, los umbrales para las selecciones, sombras, iluminación. Bueno, la verdad es que en la ilustración al final pues se acaban usando un par de herramientas de estas nada más, pero sí que en manipulación de imágenes y fotografías se usan bastante. Aquí tenemos tamaño de la imagen, aquí donde podemos cambiar el tamaño del lienzo. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando una ilustración a tope, es decir, a toda la calidad que quiero trabajar, pero luego la voy a exportar a web, pues no voy a necesitar trabajar a tanta resolución. Bien, pues yo, por ejemplo, puedo decirle que me lo convierta en 900 píxeles por 600, que es una resolución bastante buena para ver en web. Veis que aquí tiene que estar seleccionado este enlace porque es lo que nos va a modificar proporcionalmente la imagen a la resolución que nosotros le estemos indicando. Las rotaciones de la imagen, por ejemplo, si queremos crear la imagen en formato apaisado, pues le damos 90 grados. O incluso si queremos hacer un volteo del lienzo, bien, en mi caso yo tengo seleccionado comando R. Esto es muy útil en ilustración, por ejemplo, y en dibujo, en pintura, porque nos permite ver la imagen desde otra perspectiva. Y entonces podemos ver los fallos mucho mejor que no vemos cuando la tenemos normal. De forma tradicional, un truquete que se hace a menudo es poner la imagen delante de un espejo y la vemos volteada.
pues este en digital es un efecto parecido y nos permite ver los fallos de una forma mucho más precisa. Es conveniente ir haciéndolo según vamos trabajando en nuestra ilustración. Luego ya tenemos capas, crear capas, duplicar, crear capas de relleno, las máscaras de capa tan usadas en Photoshop. Luego tenemos texto, que aquí tenemos los caracteres que queremos, el estilo del párrafo, el texto. Esto yo aquí lo tengo fuera, lo tengo en esta ventana, bien que lo puedo trabajar aquí, y si no directamente pues en nuestra ventana superior de opciones de herramienta, aquí lo tenemos, el justificado del texto, todo eso. El 3D, que la verdad es que no tengo ni idea porque no lo uso para nada, así que si no os importa lo pasaremos. La vista, aquí donde podemos aumentar los zooms de la imagen, los colores de prueba, proporciones de píxeles. Esto es cuadrado, los píxeles normalmente son cuadraditos, pero aquí puedes hacerlo de otra forma, yo eso no lo toco. Los modos de pantalla que os he explicado antes, que son con la tecla F. Extras, estas herramientas son muy importantes porque extras son lo que nos muestra los bordes de las capas, las cuadrículas. Si yo quiero mostrar una cuadrícula, como os expliqué en el tutorial anterior de cómo crear viñetas de cómic, es esto. Crea aquí nuestra cuadrícula y hacemos nuestra selección. ¿Veis? Aquí está. Bien, reglas, si queremos mostrar las reglas para tirar líneas. Bien. Luego con la tecla comando en Macintosh la podemos retirar. Vamos a ocultarlas. Y luego ajustar. Bien, esto también es muy importante, yo lo uso bastante porque aquí luego ya en ajustar a podemos seleccionar a qué opciones queremos que nos ajusten las líneas o las selecciones. Yo tengo guías, cuadrículas, límite del documento. Esto, por ejemplo, en el caso de las guías es fundamental porque si yo aquí trazo una selección, veis cómo me la va ajustando a la propia cuadrícula de las guías. Esto ya lo expliqué en el vídeo sobre crear viñetas de cómic en Photoshop para que podamos trabajar muchas selecciones pues directamente en a las mismas distancias. ¿Bien? Así que eso es importante tenerlo seleccionado si trabajamos con esas cosas. Ventanas, pues aquí lo que os comentaba al principio, podemos hacer organización de espacio a nuestro gusto. Y aquí pues nada, podemos mostrar todas las herramientas que tiene, pues canales, pues aquí me las muestra, yo las tengo ocultas y las podemos mostrar desde aquí. Pero bueno, la verdad es que esta herramienta de ventanas, salvo que sea para mostrar una herramienta que normalmente no estamos usando, casi todo el mundo las tenemos aquí en nuestros paneles porque son los accesos rápidos y cómodos para hacer nuestro trabajo mucho más eficiente. Ya las vamos ocultando, las vamos mostrando según las vayamos necesitando. Y por último ayuda, pues aquí donde podemos encontrar lo que necesitemos saber sobre Adobe Photoshop. Pues esto es todo lo básico que os quería enseñar en este tutorial sobre la interfaz de Adobe Photoshop. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os podéis suscribir al canal para seguir viendo futuros tutoriales. Podéis seguirme en www.ilustraciontalavera.wordpress.com. Así que, sin más, amigos, hasta la próxima.